introducirnos en lo que es el tema de los cementerios clandestinos. Debemos tomar en cuenta que la documentación y la falta de dinero son algunos de los motivos por los cuales estos cementerios no llegan a adquirir la autorización que necesitan. En nuestro país existen varios cementerios donde muchos de ellos no cuentan con la autorización correspondiente o no cumplen con las normas ediles. Estos son los llamados cementerios ilegales. Por otra parte, tenemos los legales, que son una minoría. Ante esto, la ciudad del Alto cuenta con 5 cementerios, 3 de ellos legales, para una población de 1 millón de habitantes. Todos se caracterizan por una precariedad y el abandono de las autoridades municipales. Asimismo, en su momento, la concejal del Movimiento al Socialismo, Nancy Mamani, detalló que los principales problemas son la falta de planificación y orden. A esto se suma la ausencia de muros perimetrales para proteger las tumbas de ladrones y profanadores. Entre los legales de esta urbe están Héroes del Gas Sur, que ya no recibe cuerpos en la zona Santiago I, Héroes del Gas Norte, que se encuentra en Villa Ingenio y Mercedario, en el barrio de igual nombre, y los ilegales son el de Patapatani y del Distrito 14. Y en la ciudad de La Paz, la alcaldía reportó alrededor de 28 cementerios clandestinos y 2 legales, que serían el General y el Jardín, este último privado. Por otro lado, de los 28 camposantos ilegales, 5 son privados, de los cuales no se conocen sus nombres porque no cuentan con papeles, y los restantes 23 son clandestinos y en su mayoría fueron creados por la propia población. Asimismo, estos lugares tampoco habrían contado con la licencia de funcionamiento y otros requisitos para proceder con la sepultura de difuntos. Un ejemplo claro es de La Llamita y Bellavista, esta última ubicada en la zona del mismo nombre. A esto se sumarían otros cementerios clandestinos, que estarían ubicados en diferentes macrodistritos, como es el caso de Mallasa y Cotauma. ¿Pero qué ocurre con el departamento de Santa Cruz? Autoridades de la alcaldía de esa ciudad informaron que existen más cementerios clandestinos que legales. Es más, aseguran que pidieron públicamente que la Fiscalía y la Dirección de Medio Ambiente intervengan en estos sitios que no cumplen con pautas ediles básicas. Asimismo, la alcaldía de esa ciudad tiene identificados 34 camposantos ilegales, cifra que supera la de los municipales, que suman 18. Por otro lado, ante la proliferación de cementerios en la ciudad de La Paz, es que autoridades ediles aseguraron que esto estaría ocurriendo por la falta de conocimiento de mucha gente y también por la falta de recursos económicos, puesto que en la mayoría de los casos se tendría la falsa creencia que el cementerio general es demasiado caro e incluso que ya no se cuenten con espacios suficientes. Muy bien, es muy importante que usted pueda participar a través de nuestras redes sociales en el programa de esta noche y en todos los temas que tenemos disponibles y que abordaremos en los siguientes minutos. Tengo que recordarles que si usted no tiene un televisor enfrente, puede vernos por vía online a través de cualquier dispositivo ingresando a la siguiente dirección: redbolivision.tv.bo/en vivo-5, tómelo en cuenta. Vamos con el siguiente cuadro que tenemos respecto al tema de los cementerios clandestinos. Es el siguiente. En Santa Cruz existen 34 cementerios sin autorización para funcionar. La Paz identifica 28 cementerios ilegales. Existen al menos 3 aspectos de riesgo que se generan con la aparición y funcionamiento de los cementerios clandestinos. Algunos datos de contexto antes de presentar a nuestros invitados y comenzar a hablar del tema. Ya los dimos dimos ya algunos elementos en la nota que presentamos hace algunos instantes, pero por ejemplo es útil señalar que en la ciudad de La Paz el cementerio principal o el denominado cementerio general registra entre 12 a 15 entierros por día. No existen cifras oficiales sobre la cantidad de entierros en los cementerios privados y desde luego mucho menos en los cementerios ilegales, clandestinos o marginales. Un dato, unos números para que tengamos una idea más aproximada del tema sobre el cual vamos a comenzar a hablar en los próximos instantes. Muy bien, es momento de presentarles a nuestros invitados que esta noche nos visitan acá en el set de Hora 23. Acá a mi derecha nos acompaña el arquitecto Ariel Conitzer, administrador del Cementerio General. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña el licenciado Secundino Conde López, sociólogo y director de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Buenas noches. Hola.
La bienvenida a ambos invitados y comencemos a desarrollar el tema. ¿Qué tal si comenzamos con el administrador del Cementerio General, el arquitecto Konitzer? ¿Cuáles son los requisitos legales para proceder a un entierro en el Cementerio General de La Paz? Bueno, muy buenas noches. Hay 4 requisitos principales para proceder a enterrar en los nichos temporales del cementerio. Estos son el pase de inhumación o certificado de función, el documento de identidad de la persona fallecida, el documento de identidad del solicitante del servicio, normalmente es un familiar o tal vez puede ser una funeraria. En el caso de que sea una funeraria también tiene que tener su registro de funcionamiento y el certificado médico de defunción. Hemos sido correctos al hablar en la nota que presentamos y en la presentación del tema de cementerios clandestinos al referirnos a otros que no son el cementerio general, no son los cementerios privados y funcionan generalmente en zonas alejadas de la ciudad. Sí, bueno, así también los conocemos nosotros como cementerios clandestinos o no registrados. La normativa de la alcaldía no alcanza a cubrir el funcionamiento y los aspectos que conciernen a ese tipo de cementerios. Hay la ordenanza municipal 8990, que es el reglamento de cementerios, debería cubrir absolutamente todos los cementerios que funcionen en el municipio de La Paz, ¿no? Esta ordenanza municipal, que está plenamente vigente, da ciertos parámetros de funcionamiento, ¿no? Y sobre esta misma normativa se regulan también los privados, ¿no? El cementerio general, también los privados y también deberían regirse en este sistema los ilegales o digamos, la Llamita o Bellavista, ¿no? Pero debe haber una manera en que pueden funcionar al margen de eso, ¿no? Una pregunta más antes de que Paola siga con esta entrevista. ¿Corresponde a la tuición y a la autoridad de la alcaldía la normativa sobre el funcionamiento de los cementerios en la ciudad de La Paz o existe algún otro organismo o entidad del Estado o la gobernación que tiene que ver con su manejo y funcionamiento? Bueno, últimamente se ha estado trabajando en tratar de regular justamente estos cementerios clandestinos, ¿no? Y ver la mejor manera de poder brindar el mejor servicio a la población, que es donde finalmente tiene que llegar el servicio, ¿no? Independientemente de si sea de la alcaldía o la gobernación. Ya nuestro alcalde lo dijo hace unas semanas, que hay que tratar de regular el funcionamiento porque no puede quedarse así. Seguro. Muy bien. Es momento de conocer más acerca de los cementerios clandestinos también y de su funcionamiento. Y para ello yo le pregunto, licenciado Conde, ¿cuáles son aquellos factores que influyen para que se entierren esos cementerios clandestinos algunos familiares o tal vez otras personas? Generalmente, ¿quiénes se entierran en los cementerios clandestinos? Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, saludar a la teleaudiencia de la red Bolivisión. Y también antes de empezar con el tema, quisiera aprovechar en este momento saludar a la población docente estudiantil de la Universidad Pública del Alto, que hoy ha sido brutalmente gasificado por la policía boliviana. Quisiéramos hacer constar a la población en general que la UPEA está pidiendo la modificación de la ley 195, que básicamente implica el incremento del presupuesto que corresponde de acuerdo a la población de la ciudad del Alto. Quisiéramos eso hacer constar y reiteramos la demanda, lo que está pidiendo la UPEA por el derecho que corresponde. Y eso quiera aprovechar y reiteramos nuevamente. Tenemos 2 detenidos, hay en sí 3 detenidos y de los 3 detenidos hay uno que ha sido infiltrado. Lo más probable es que sea un agente que no sabemos, estamos investigando, sin embargo no tiene una identidad y tampoco no corresponde a la población estudiantil de la UPEA. En ese sentido, los 2 detenidos que tenemos como UPEA están ahora en manos de la Fiscalía. Esperemos que mañana se lo libere, de lo contrario posiblemente se masifiquen las luchas universitarias. Nos hemos ocupado del tema en nuestros espacios informativos en Bolivisión, así que el tema está en conocimiento de nuestra audiencia. A la pregunta de Paola, por favor. Muchísimas gracias. Entrando al tema. Concretamente hay varios factores, ¿no?, que tendremos que visualizar, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que mencionaba acá el representante de la alcaldía encargado del cementerio. Evidentemente en La Paz, claro, hay 2 cementerios que oficialmente están registrados, ¿no?, con su funcionamiento. Sin embargo, hay casi 28 cementerios ilegales. En términos generales tenemos casi 30 cementerios, de los cuales 2 paradójicamente solamente son legales y 28 aproximadamente son ilegales. Y en la ciudad del Alto también ocurre algo similar, ¿no? En el Alto, por ejemplo, tenemos casi aproximadamente 10 cementerios, de los cuales 3 son legalmente con su licencia de funcionamiento
y aproximadamente 7 cementerios son ilegales, entre comillas, ¿no? Ahora, la pregunta, lo que hacía mención es del por qué la gente generalmente acude a los cementerios ilegales, ¿no?, entre comillas. Hay que tomar en cuenta varios factores, entre ellos por lo menos se puede mencionar 3, ¿no? Una de ellas es que, tal cual como mencionaba el encargado del cementerio, que lo que administra actualmente el cementerio general, casi en los tres cementerios en los cuales se encuentra la ciudad del Alto, hay un procedimiento normativo y administrativo que de alguna u otra manera les impide que sus trámites sean agilizados. Y muchas veces ese trajín de hacer trámites burocráticos a través de la alcaldía, inclusive hasta lograr licencia del entierro, implica muchos procedimientos. En última instancia, muchas familias en algunos casos no pueden hacerlo. Es un factor que de alguna u otra manera implica el por qué la gente acude a los cementerios, entre comillas, llamados ilegales. Un factor. Y otro que también es importante mencionar, que está fuertemente vinculado con temas de condición socioeconómica. Mucha gente, hoy por hoy, sabemos muy bien, el morir tiene un alto costo, ¿no? Alguien decía, cuánto cuesta es cuánto vale si morirás. Si alguien quiere morir dignamente, tendrá que suficientemente haberse recaudado los recursos económicos para morir dignamente. Y eso implica que está vinculado de que los costos, básicamente, hay una variación de costos, y muchas veces las familias que se encuentran en condiciones sociales, económicamente hablando, en condiciones económicas bajas, son generalmente quienes acuden a esos cementerios. ¿Por qué? Porque los costos del entierro son más bajos que los que ocurre en los cementerios legalmente constituidos. Por ejemplo, hay algunos datos que podemos hacer referencia, ¿no? Hay desde 350 bolivianos, 400, 500, inclusive hasta superan 3.000 bolivianos. Entonces, muchas veces los cementerios que son constituidos legalmente, muchos de ellos cobran un alto costo. Sin embargo, los cementerios que son ilegales tienen un ingreso, tal vez una licencia mediante el cual pueden enterrar sus difuntos a bajos costos. Eso sería como segundo elemento. Y tal vez un tercer elemento como parte complementaria, ¿no?, que tiene que ver con cuestiones de pautas culturales, por un lado, y al mismo tiempo tradiciones sociales, que muchas veces la gente, cuando entierra a su muerto, en última instancia solamente están convirtiéndolos como inquilinos. O sea, hay muertos que están alquilándose un nicho, pero en un momento determinado, tarde o temprano, lo sacan. Sin embargo, hay una tradición, sobre todo en las poblaciones marginales, que en su imaginario social creen y buscan y estiman que sus muertos tienen que por lo menos durar un buen tiempo en el cementerio. Sin embargo, cuando hay cementerios, por ejemplo, aunque cada año hay una renovación del derecho del nicho, muchas veces terminan después de 3 años cremados. Esos son casos que ocurren, y por tanto hay situaciones que tienen que ver con cuestiones socioculturales y también tradiciones sociales, que de alguna u otra manera inciden en aquello. Licenciado Secundino, tomando en cuenta todo ello, ¿cuáles considera usted que podrían ser los riesgos que genera el funcionamiento de ese tipo de cementerios? Porque ya varias personas han identificado distintos tipos de riesgos. En términos generales, claro, muchos desde el punto de vista de las autoridades lo han identificado, por lo menos principales riesgos, por ejemplo, tema de salud, ¿no? Posiblemente sería un riesgo a la salud pública. Uno, porque hay en cuestión de condiciones higiénicas posiblemente no sean tan adecuadas. Otro asunto es lo que comúnmente se lo usa un poquito. El otro riesgo es de los asesinatos que muchas veces pueden producirse y no se sabe cómo lo entierran. Es otro riesgo que posiblemente pueden ocurrir. Y el otro riesgo que han identificado es básicamente tema de, aunque en el Alto no ocurre eso, pero por lo menos en la ciudad de La Paz ocurre que posiblemente podría provocar lo que son los deslizamientos, sobre todo en etapas de las lluvias. Sin embargo, en la ciudad del Alto se puede vincular con dos problemas, ¿no?, con dos riesgos. Por un lado, con tema de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces esos cementerios no están suficientemente acondicionados en términos de salud, y por otro lado, hay una especie de hermetismo en algunos casos. La población mismo sabe muy bien de que hay momentos que se producen asesinatos que muchas veces no se saben en dónde lo entierran, y eso es otro riesgo, ¿no?, de que en algunos casos los cementerios clandestinos puedan ser, digamos, espacios en donde puedan sepultar a los asesinatos. Eso creo que son principales riesgos. También se ha hablado mucho de que estos cementerios podrían estar relacionados con lo que es la profanación de tumbas, por ejemplo.
Eso también, ¿por qué? Porque debido a que muchos de ellos no tienen murallas perimetrales. En algunos casos los que tienen, evidentemente, hay espacios en donde no se puede fácilmente ingresar. Sin embargo, en algunos cementerios que no tienen murallas perimétricas, evidentemente ese es el riesgo, aún todavía está latente. Sin embargo, eso habría que ver todavía en términos de números cuánto se produce y quiénes lo hacen. Muy bien. Arquitecto, a propósito de los comentarios del señor Conde, él afirmaba que una posible razón para que no se recurra al cementerio general o a otros de carácter privado o legal sería los trámites burocráticos. ¿Es de verdad complicado proceder a un entierro en el cementerio general por los trámites que ello implica? No, los trámites son muy sencillos. Bueno, el Código de Salud es muy específico, dice que la inhumación de un cadáver, de un fallecido, tiene que realizarse entre las 24 y las 48 horas del deceso. Máximo. Entonces, ningún trámite puede durar más de eso, ¿no? Puesto que no se podría enterrar. Muy excepcionalmente, con una homologación se procede a los entierros entre las 48 y más horas, ¿no? 56, o si vienen de un accidente o provienen de la morgue, tarda mucho más, pero viene con un documento de respaldo, ¿no? Entonces, los trámites son muy sencillos, como te dije, los requisitos son 4 para la inhumación en nichos temporales. Que ya los mencionamos. Sí, ¿Qué pasa con el tema del costo? Que también es otro argumento que podría justificar, entre comillas, que la gente recurra a otras opciones que no sean el cementerio general o los cementerios privados. ¿Cuál es el costo promedio o las referencias de costo que nos puede proporcionar respecto a un entierro en el cementerio general? Bueno, los costos varían bastante en el cementerio general. De acuerdo al lugar y demás. Sí, pero si hablamos de los nichos temporales, para referencia para poder comparar entre cosas iguales, es lo siguiente: las primeras y las quintas filas en los nichos temporales, si lo realiza el trámite un familiar directamente, cuestan menos de 150 bolivianos. Y el tiempo de permanencia por esto es 5 años. Si los nichos más caros, podría decirse, que son las terceras filas en el megapabellón, que es la última construcción que se ha realizado importante en el cementerio de 3 niveles. Si lo realiza un familiar, cuesta 1.048 bolivianos. Que sería el más caro. Que sería el más caro. Esa es la variación que hace por 5 años, ¿no? Estamos hablando que en el más caro, cuesta 200 bolivianos por año, más o menos, el alquiler, y en el más barato cuesta 30 bolivianos por año el alquiler. Entonces, el costo no creo que sea una cosa que incida en el proceso de entierro en el cementerio general. El costo sí puede incidir y de manera, digamos, mucho más multiplicada en los servicios funerarios, ¿no? El alquiler de las carrozas, de las capillas, de los velatorios, misas, etcétera. Eso sí puede tener fácilmente 4.000 bolivianos, ¿no? Pero en el cementerio no es así, como te comentaba. En el cementerio ya no existen los nichos sobre la tierra, solamente en los cuarteles. Solamente en los cuarteles. Bueno, y esa es la otra característica, que es por qué podrían no enterrarse en el cementerio general, que no se entierra en la tierra, ¿no? Todo es, digamos, el modelo romano, que está sobre la tierra, es para hacer, que es una cosa mucho más práctica, ¿no? No hay que excavar, no hay que poner cajas de cemento para poder poner dentro el ataúd. Entonces el trabajo es una cosa mucho más sencilla y por lo tanto también es mucho más barato. Por otro lado, en el cementerio general nunca se ha rechazado una inhumación. Todas las veces se ha cumplido con el servicio. Sé que se ha escuchado mucho que no tenemos espacio, de que estamos en el borde del colapso, pero sin embargo nunca hemos rechazado ninguna inhumación. En el tiempo hemos podido implementar un sistema de registro y de control que nos permite saber claramente cuándo se vence el plazo de permanencia y cuándo corresponde notificarles para avisarles que ya corresponde o proceder a una cremación o un traslado o otro servicio, y para ir habilitando los nichos para la población. Y además, de la misma manera, hemos ido construyendo con recursos propios más nichos en lugares, digamos, vacíos del cementerio, para ir construyendo más cuarteles, ¿no? Entonces, en ese sentido, la razón por la que no entierren en el cementerio general, yo creo que no radica en los costos, pero sí puede radicar en la tradición de que la gente quiere ser enterrada bajo la tierra.
Muy bien. Tomando en cuenta que los cementerios clandestinos, el licenciado Secundino nos hablaba que uno de los factores por los cuales existen estos lugares puede ser justamente los trámites que se deben hacer, los requisitos que deben cumplir para que se les otorgue una licencia de funcionamiento, una autorización. ¿Cuáles son los requisitos en este caso, por ejemplo, que cumplió el Cementerio General para hacer un cementerio legal? Bueno, el Cementerio General es el cementerio más antiguo, ¿no? Fue fundado mediante una ordenanza en 1836 y en 1831 ya tuvo la instrucción del vicepresidente de Sucre para constituirse en el terreno que actualmente ocupa, que originalmente era de 30 hectáreas, ¿no? La ordenanza esta dice en la zona de Callampaya, en la planicie, instálense sobre esas 30 hectáreas del Cementerio General en extramuros, ¿no? Esto era afuera de la ciudad, ¿no? Entonces, los requisitos los fue cumpliendo previamente, ¿no? Ya los fue, al ser el primer cementerio instaurado, fue obteniendo todos sus requisitos. Ahora, actualmente los requisitos que son el código, requisitos sanitarios y requisitos legales, los tiene todos ya completados, ¿no? Hemos recibido la visita de la prefectura hace 2 años, que nos ha otorgado nuestra licencia de funcionamiento por 10 años más. Licenciado Secundino, respecto a los cementerios clandestinos, si bien estos son ilegales o no cuentan con una autorización, sí tienen administradores, ¿cierto? Que a veces son tal vez delegados por algunas juntas vecinales, o cómo se determina quién se va a hacer cargo de ese cementerio, quién va a administrar, quién va a recibir tal vez a más cuerpos que tienen que ser sepultados. Hay que distinguir algunos cementerios que son evidentemente clandestinos, pero hay 2 tipos, ¿no? Hay algunos que son de carácter privado, otros son de carácter público. Los que son privados, de alguna otra manera, inclusive en cierta medida hay buena atención. Sin embargo, el costo es elevado. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de esos cementerios que son privados son de carácter empresarial. Es un criterio que básicamente funciona bajo esa lógica, los que son privados. Sin embargo, los que son cementerios clandestinos, que son públicos, muchas veces evidentemente no monitorean, no controla la alcaldía, sino que quienes administran generalmente esos cementerios clandestinos públicos son en algunos casos los vecinos de la región o de la zona, o en otros casos las juntas vecinales, y evidentemente ellos tienen un encargado quienes establecen sus propios criterios internos mediante el cual administran. En última instancia el ingreso económico evidentemente son ellos mismos quienes lo manejan también. Entonces ahí es la forma, hay 2 tipos, ¿no?, que podemos mencionar. Muy bien. Tenemos contigo, Juan Pablo. ¿Existe algún periodo límite para la permanencia de los cuerpos en ese tipo de cementerios? En el caso del Cementerio General, perdón, ¿cuál es el tiempo máximo? Ahora, la normativa de ahora son 5 años sin cuerpo menor y 3 años sin cuerpo menor. Esa es la normativa. En el caso de los cementerios a los que hacíamos referencia, ¿el límite está establecido o es indefinido? Generalmente en los cementerios que son clandestinos, o en otras palabras, en sí tampoco no son tan clandestinos. ¿Por qué? Porque son en escenarios públicos. Lo que sí no tienen, vista de todos. Evidentemente, lo que sí no tienen son licencias de funcionamiento desde la alcaldía. Sin embargo, por formalidad, ellos también establecen su temporalidad, en cuánto tiempo pueden renovar su permanencia de sus cuerpos, o en su caso, cuándo es el tiempo de límite. Generalmente en el Alto, por ejemplo, se maneja entre 3 a 5 años un estándar de los criterios en donde los cuerpos pueden estar. Sin embargo, no es lo mismo, en términos reales, no siempre ocurre en los que son clandestinos, lo cual es algo estricto en los que son cementerios que son controlados por la alcaldía. Sin embargo, reiteramos, los cementerios que no tienen funcionamiento por la alcaldía, muchas veces no siempre dan cumplimiento a aquello. En ese caso, ¿qué implica? Hay un margen de permanencia mayor, de mayor tiempo de los difuntos en los cementerios clandestinos. Es la otra ventaja que asumen los propios habitantes, quienes acuden también a esos cementerios. Entonces, eso es un asunto que también habría que mencionar, y por tanto hay una diferencia con lo que es los cementerios públicos que son administrados por la alcaldía. Muy bien. ¿Qué tal si vamos en este instante a un contacto? Tenemos una unidad móvil en uno de los cementerios más populares de la ciudad de La Paz. Está allí nuestra compañera Yubinka González, a quien damos las buenas noches y la más cordial bienvenida. Queríamos conocer de cerca a esta hora de la jornada, las 23:28. ¿Cuál es el panorama que se presenta allá? Adelante. Nos encontramos en uno de los cementerios más populares acá de la zona Agua de la Vida Norte, el cementerio Las Llamitas. Bien,
También nos decían acá los vecinos que no es el único cementerio ilegal. Más allá nos informan que existen 2 cementerios de igual manera clandestinos que funcionan de manera ilegal. Y para hablar un poquito de esto me encuentro con el presidente de la Junta de Vecinos, Arsenio Muruchi, y también con el vicepresidente Elías Estrada, y también con el expresidente de la Junta de Vecinos, que nos va a explicar un poquito cuáles son las determinaciones que ya han tomado anteriormente, y hasta la fecha no se hizo nada por parte de las autoridades. ¿Cómo está, don Arsenio? Muy buenas noches. Explícanos un poquito del panorama que estamos viviendo esta noche. Bien, primeramente agradezco a Bolivisión por la visita que nos han hecho. Yo quisiera que muchos canales sean como Bolivisión, ¿no? Visitarnos, ver qué inquietudes tenemos en cada zona. Evidentemente, nuestro cementerio Las Llamitas está en nuestro sector de la zona Agua de la Vida Norte, del distrito 12, del macro distrito 3. Es ilegal desde hace mucho tiempo. La zona ya tiene 29 años de vida y desde más antes ya hemos visto siempre que el cementerio es ilegal. Aquí se entierran varios cadáveres, unos encima de otros, más o menos, no podemos dar un número exacto, más o menos más de 6.000 cadáveres debemos tener acá. No, entonces, en ese sentido, creemos que nuestras autoridades están descuidando esta parte, ¿no? Es un lugar muy importante que está también el teleférico Naranja, que contrasta con un cementerio hecho un desastre, y nuestro teleférico que tenemos acá. Ahí está la vista también que se puede tener desde el teleférico, que bueno, como ya lo decía el presidente, son más de 6.000 nichos que se encuentran en el lugar, un cuerpo tras otro cuerpo, mal estado en el lugar. Nosotros nos podíamos cerciorar, ustedes lo han visto en las imágenes, bastante descuido se puede decir, que afecta también a los niños, y nos han informado también, aquí nos puede informar un poquito el vicepresidente, de las personas que vienen acá a consumir bebidas alcohólicas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad esa es la verdad. Acá esto del cementerio, más que un atractivo, es un foco de infección. Es un foco de enfermedades para nuestra zona y para las demás zonas. Por ser un sector donde hay mucho cruce de viento, las enfermedades salen. Y los muertos no están bien enterrados tampoco. Lo que puedo decir es que las autoridades deberían tomar en cuenta nuestra salud, al mismo tiempo tomar también la seguridad, porque en este sector ocurren muchos conflictos por las noches. Hay gente que es asaltada, perseguida y demás cosas. También podemos decir que aquí hay gente de mal vivir, alcohólicos que están todos los días, con los cuales no se puede pelear o vivir en tranquilidad por ser este lugar ya una zona comercial. Perfecto. Como pudimos observar, Juan Pablo, en el lugar no existe ninguna autoridad, ningún guardia de seguridad, tal vez que resguarde acá el lugar. A ver, un poquito hablaremos con el expresidente, que él nos Yubinka, informa una consulta, que ya ¿me escuchas? se ha hecho algo por esto, ¿no? Ya anteriormente en su gestión. Permítame, dime, Juan Pablo, te escucho. La consulta es, ¿cuál ha sido la última gestión que han realizado ante las autoridades municipales, los dirigentes vecinales, para cambiar el panorama que nos han descrito en los últimos instantes? Sí, justamente como te decía, estoy con el ex presidente de la Junta, donde nos decía que él ya ha tomado acciones ante esta situación. Él nos va a hablar un poquito sobre la clausura que ya se ha realizado ante este cementerio. Gracias, señorita periodista de Bolivisión. Yo, como expresidente de la Junta de Vecinos, anteriormente en mi gestión se ha clausurado el cementerio con una resolución a través de una ordenanza municipal, y posteriormente he seguido el seguimiento del trámite. En bienes municipales se ha inscrito a favor de la alcaldía como propiedad municipal, y está inscrito en derechos reales como propiedad municipal, y está catastrado a nombre del gobierno municipal. Hasta ahí he seguido como presidente de la Junta de Vecinos, cumpliendo el mandato de los vecinos. ¿Por qué? Porque aquí había, pues, en este lugar, muchos como los dirigentes
mencionado de que hay muchas infecciones contra salud. Estamos, los vecinos muchos reclaman porque es insoportable el olor. Es contaminante contra nuestra salud. Por esa razón nosotros hemos inscrito y la alcaldía tenía que reubicar 3 cementerios en la ciudad de La Paz, pero no se ha cumplido, no ha llevado hasta el momento a eso, porque tiene un estudio bien claro esa vez la alcaldía en gestión del alcalde Ronald McLean Navarro. Entonces, de esa vez nosotros hemos hecho el trabajo en mi gestión, todo se ha hecho el saneamiento de esta propiedad. Tiene una superficie de 25.000 metros cuadrados el cementerio. Perfecto, se hizo la clausura correspondiente, sin embargo, esta abrió nuevamente sus puertas. Está clausurado y clandestinamente están enterrando. No hay orden de la alcaldía para que se entierren. Clandestinamente están enterrando. Y no hay control, no hay ninguna autoridad que puede decir aquí es prohibido, es nada. Y estaba la alcaldía cerrado con un candado, pero han cortado esos candados. Y entonces ahí ya lo han dejado y la alcaldía no ha podido también, y quedó hasta hoy así. Perfecto, nosotros al apersonarnos acá podemos evidenciar que las puertas estaban totalmente abiertas, cualquier persona puede ingresar al lugar. Quisiera preguntarle acá también al presidente, ¿qué es lo que ustedes piden, ¿no?, para tener la seguridad del lugar, más que todo de la zona? Yo pediría a las autoridades pertinentes más seguridad. Actualmente hay, como ya lo han indicado mis antecesores, indican de que es un foco de infección, para la salud, es muy contrario, ¿no? Y luego la inseguridad. Hay muchos asaltos, violaciones, vienen en una oportunidad, un año, por ejemplo, han enterrado clandestinamente a extranjeros, ¿no? A extranjeros. Entonces, hay una serie de anormalidades que existe. Y pedimos, pues, que nuestras autoridades ya de una vez den solución a nuestra situación. Porque parece que tienen la alcaldía un proyecto. Indican de que tienen un proyecto para realizarlo, un cementerio modelo, pero ellos tienen que coordinar con nosotros, con los vecinos, que ellos también tienen la última palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pido a las autoridades que miren, que vean y den solución a esta situación tan lamentable que se encuentra el cementerio Las Llamitas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos encontramos entonces, como les decíamos, en el cementerio Las Llamitas. Varios reclamos de varios vecinos también, pero son ellos mismos también los que acceden al llegar a este lugar para enterrar los cuerpos. Factores económicos también influye bastante, ya que ellos dicen que entierran acá los cuerpos prácticamente gratis. Con este reporte, Juan Pablo, nos vamos a estudios. Yubinka, simplemente para el cierre, ya hemos conocido la versión de los dirigentes de la zona. Desde tu punto de vista, ¿con qué impresión te quedas tras haber visitado ese cementerio? Mencionaste algunos elementos, pero ¿cuál es tu impresión final? Bueno, como te decía, al ingresar al lugar me sorprendió ver la puerta totalmente abierta, no hay control, cualquier persona puede ingresar acá. Si ustedes observan, el lugar está sucio, no hay limpieza en el lugar, las personas entran acá y se siente, ¿no?, un olor no muy agradable. Está totalmente descuidado el lugar. Más de 6.000 nichos, vuelvo a repetir, que están en el lugar, cuerpo sobre cuerpo, entonces no hay ningún control respectivo. Necesitamos como dicen los vecinos, que las autoridades se hagan presentes en el lugar. Y si nos vamos por allá, también encontramos, ahorita están... Gracias, Yubinka, gracias por ese contacto. Hemos conocido al instante el panorama que se presenta en esa zona. Volvemos al estudio. Arquitecto, yo sé que sería injusto preguntarle cuál es la responsabilidad de su área en este tema, que no existe, pero sí quizás podría orientarnos respecto a qué área de la alcaldía correspondería la atención de las demandas que han planteado los vecinos y la posible resolución de sus demandas. Bueno, primeramente correspondería a la subalcaldía de distrito, ¿no? Que dado que este cementerio está tiene una ubicación territorial, ¿no? En ese caso, la subalcaldía periférica ya está tomando cartas en el asunto. Como te había comentado antes, el alcalde ha dado una instrucción de que se atienda esta situación y muchas unidades del municipio van a participar en un proyecto conjunto para poder dar solución a esto.
Respecto a lo que me mencionabas, de 6.000, que hay 6.000 fallecidos, el proyecto para poder regularizar en un cementerio clandestino. Por ejemplo, comencemos con la llamita, que es justamente el que viene a colación. Nos dices que tienes 6.000 fallecidos que no tienen registro y que están enterrados en una superficie de 25.000 metros cuadrados. Para hacerte la comparación, el cementerio general tiene 9.25 hectáreas, que son 92.000 metros, y tiene 109.600 nichos construidos, en los cuales hay 150.230 fallecidos aproximadamente, de los cuales la mitad son perpetuos y la mitad son temporales. Entonces, una política similar a cómo se administra el cementerio general actualmente es la que estamos planteando que se pueda aplicar para comenzar a administrar los cementerios clandestinos y incorporarlos paulatinamente, pero incorporarlos a todos los que correspondan hacia una administración municipal, ¿no? Bien, arquitecto, respecto al tema de que existen muchas personas en estos cementerios clandestinos que se encuentran enterradas, ¿qué pasa si algunas de ellas tendrían que ser derivadas al cementerio general? ¿Se puede hacer el recibimiento de esas personas? ¿Qué proceso se debe seguir? Sí, se puede. Mira, el Código de Salud dice que un fallecido hasta 5 años y un día del fallecimiento es considerado un cuerpo fresco y no podría moverse del lugar donde fue inhumado, ¿no? Para que ocurra este traslado o este movimiento, es necesaria una orden judicial o un requerimiento fiscal. En este caso, si tenemos que mover, ponte, un pedazo del sector del cementerio de La Llamita que tendrá 200 fallecidos porque están ocupando lado a lado un espacio, digamos, de medio metro cuadrado cada uno, para liberar un espacio y poder construir un cuartel hay que tener una orden judicial que nos permita mover a todos estos. Previamente habría que hacer un censo y ver quiénes están enterrados realmente ahí para poder comunicar a sus familiares, para que se haga un traslado. Un operativo similar se hizo cuando en Calajahuira, cuando se levantó un cementerio clandestino que estaba en el sector para habilitar una plaza, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto, como les decía, entre muchas instancias del municipio y gubernamentales, ¿no? Incluye como uno de los requisitos principales una orden judicial o un requerimiento fiscal para realizarse. Bien, licenciado Secundino, a ver, retomando los factores que usted nombraba hace un momento acerca de los riesgos que pueden generar los cementerios clandestinos, encontraba algunos datos también que podríamos sumar a todos ellos, como por ejemplo un factor, no sé si usted lo considera importante, que es considerar que en estos cementerios clandestinos la mortalidad no está documentada, y esto por ejemplo puede afectar a los índices o tasa de mortalidad que se tiene en nuestro país, a los registros oficiales. Evidentemente, muchas veces lo que hacíamos, sobre todo en particular en tema de los asesinatos, por ejemplo, muchas veces desaparecen y muchas veces aparecen, posiblemente sean espacios en donde los cuales se sepultan, ¿no? Los productos de por ejemplo, de los asaltos, inclusive cogoteros, de repente, inclusive en algunos desaparecidos, de repente no se sabe en dónde qué es lo que pasaron, ¿no? Entonces, muchas veces esos tipos de datos no se registran evidentemente y posiblemente se puede inclusive aumentar la tasa de mortalidad. Sin embargo, en registros oficiales no lo tenemos aquello, y eso podría ser otro riesgo, ¿no? Que de alguna u otra manera tal vez podría poseer o digamos implicar un riesgo ese tipo de cementerio. Sin embargo, lo importante es que aquí hay que tomar en cuenta, tendría que tomar las cartas en el asunto de las autoridades competentes, sobre todo la alcaldía, porque muchas de ellas y muchos de ellos, reiteramos, no tienen muros perimetrales, y eso de alguna u otra manera permite el ingreso y acceso de quien sea, y eso es lo que generalmente ocurre con los cementerios clandestinos. Sin embargo, los que son ya oficialmente registrados con licencia de funcionamiento de la alcaldía, evidentemente hay un control minucioso a cuántos difuntos entran y cuántos se registran, ¿no? Y lo cual porque nos puede permitir, digamos, tener datos oficiales que evidentemente nos permitirían registrar cuántos muertos están en los cementerios registrados. Hace un momento usted decía que existe cerca de 30 cementerios clandestinos solamente acá en la ciudad de La Paz. ¿Cómo es que se llegó a proliferar tanto estos lugares? En algunos casos, si verificamos algunos datos, tiene que ver en algunos casos, no son en sí cementerios que han ido desapareciendo en las mismas ciudades, sino que hay algunos de esos, tiene que ver con cementerios de las antiguas comunidades que en su momento existían en las zonas, pero con el pasar del tiempo, inclusive con la ampliación de la zona urbana, ha ido formando parte de la zona del radio urbano. Y eso evidentemente luego con el tiempo se ha ido convirtiéndose en cementerios no registrados oficialmente. Por eso reiteramos, no todos
son cementerios que han ido apareciendo de la nada, sino que son cementerios antiguos, de las comunidades antiguas de las que eran en parte zonas rurales. Y lo mismo ocurre en la ciudad del Alto, ¿no? Por ejemplo, en el Alto solamente hay 3 cementerios oficialmente registrados. Estamos hablando de Mercedario, de lo que es del lado de Santiago II y de Villa Ingenio. Mientras tanto hay casi unos 7 cementerios aproximadamente, que son cementerios que están en las zonas marginales que anteriormente eran poblaciones rurales, lo cual con el tiempo se ha ido convirtiéndose y son actualmente, hoy por hoy, cementerios que forman parte de la ciudad del Alto. Entonces, son también la forma como se han ido apareciendo y actualmente cómo están funcionando, ¿no? Entonces, esa es la lógica de cómo han ido apareciendo también esos cementerios. Agradecemos los criterios y el punto de vista del director de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto y también del administrador del Cementerio General de La Paz. Hemos conocido las visiones sobre el tema que quizás se sintetizan en la necesidad urgente del cumplimiento de la norma, en el punto de equilibrio entre lo que dispone la ley, lo que pueden plantear los vecinos y lo que necesitan familiares que quizás están en esa triste circunstancia de buscar un lugar para sus muertos. Un punto y una exigencia que está pendiente y que estaremos vigilantes de cómo evoluciona en el futuro. Muy bien, gracias a nuestros invitados y hasta otra oportunidad. Es momento de irnos a una pausa y hablemos con más temas por desarrollar acá en Hora 23.